El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. El arrendamiento se encuentra regulado por el Código Civil Federal y los códigos civiles de todas las entidades federativas. Los contratos de arrendamiento, a los que coloquialmente llamamos contratos de renta, son actos jurídicos donde se otorga el derecho de uso de una propiedad a cambio del pago periódico de un monto específico por una duración previamente acordada. Específicamente, el concepto de arrendamiento se refiere a aquellos bienes que pueden usarse sin consumirse. Por lo tanto, podemos hablar de arrendamientos de vehículos, de obras de arte, de equipos de oficina, etcétera, incluyendo aquellos de los que hablaremos hoy, los bienes inmuebles, es decir, casas, departamentos, terrenos y bodegas, entre otros. Lo que llamamos renta se refiere en realidad a la suma de dinero o precio que se paga por el arrendamiento. En un contrato de arrendamiento encontramos la participación mínimamente de dos personas o entidades, el arrendador y el arrendatario. El arrendador es la persona física o jurídica que posee el bien o puede administrarlo, es decir, que puede otorgar el arrendamiento de forma directa o facultando a un tercero para celebrar el contrato. Entre sus derechos se encuentran recibir el pago de la renta, así como obtener el pago de los daños por el mal uso o destrucción del objeto del arrendamiento. El arrendador puede también establecer reglas para su conservación y cuidado. De igual forma, el arrendador tiene obligaciones, entre las que se encuentran entregar el bien en el tiempo convenido, garantizar el uso o goce pacífico del objeto por todo el tiempo del contrato, responder por los daños que sufra el arrendatario por defectos o vicios ocultos anteriores al inicio del arrendamiento, así como pagar las mejoras hechas por el arrendatario en los casos que disponga la ley. Por otro lado, el arrendatario es la persona física o jurídica que obtiene el uso temporal del bien arrendado a cambio del pago de una renta. Los arrendatarios tienen derechos, entre los que podemos señalar el de recibir el bien arrendado en el estado para servir de acuerdo al uso convenido, así como el uso o goce pacífico del bien durante el tiempo del contrato. Además, tiene el derecho de no pagar la renta si por caso fortuito o fuerza mayor se le impide totalmente el uso del objeto arrendado, pudiendo incluso llegar a rescindir el contrato si esta situación perdura por más de 2 meses. En cambio, el arrendatario también tiene obligaciones, como lo son el del pago de la renta en tiempo y forma, la responsabilidad por los daños o perjuicios que el bien sufra por su culpa o negligencia, así como el impedimento de no variar la forma del objeto arrendado sin el consentimiento expreso del arrendador. La muerte del arrendador no conlleva automáticamente la rescisión del contrato de arrendamiento, excepto en los casos que se haya convenido de esta manera. En este sentido, es importante señalar que cuando se habla de rescisión de un contrato, el término se refiere a la invalidación del acuerdo entre las partes, revocando las obligaciones que se habían establecido. En el caso del arrendamiento, la muerte del arrendador del bien no lleva entonces a la invalidación del contrato. El arrendatario deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones, como el pago de la renta acordada. De la misma forma, la muerte del arrendador no implica que el inquilino deba desocupar el espacio, pues se encuentra protegido por el contrato y el plazo señalado en el mismo. Cuando muere una persona que poseía uno o varios bienes, ya sea inmobiliarios o de otro tipo, el albacea será la persona encargada de administrarlos hasta la entrega de los mismos al nuevo o a los nuevos propietarios. El albacea, recordemos, es nombrado por el autor de la herencia y es un cargo que se acepta voluntariamente. Su función es cumplir con las instrucciones que deja una persona en su última voluntad. Ahora bien, cuando no existe un testamento, se realizará un juicio sucesorio durante el cual, de igual forma, se nombrará un albacea para continuar con la administración de los bienes, mismo que se encargará de las rentas que se generen a favor de la persona fallecida y pasarán a formar parte de la masa hereditaria que dejó. Ante la muerte del arrendador, el arrendatario o inquilino debe seguir cumpliendo con el pago de la renta que se encuentra acordada. Cuando fallece el arrendador, puede suceder que se presente un familiar del mismo para reclamar la renta. Sin embargo, no se debe efectuar el pago a dicho familiar, pues te puedes meter en problemas. Para evitar cualquier riesgo y hacer el pago de una forma adecuada, debe entregarse al representante de la sucesión, que es el albacea, una vez que éste haya sido nombrado ante un juez o notario. Mientras no exista albacea, es necesario que el pago de la renta se siga haciendo, ya sea la cuenta bancaria establecida en el contrato, si es que se estipuló una, o bien consignando el pago ante un juez a través de un procedimiento judicial, lo cual evitará posibles complicaciones legales o sanciones por incumplimiento. Cuando muere el arrendatario o inquilino, los herederos lo sustituirán en cuanto a los derechos y obligaciones señalados en el contrato de arrendamiento. Recordemos la regla general del derecho civil: el contrato de arrendamiento no
se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. En otras palabras, el arrendamiento seguirá vivo y los derechos y obligaciones se mantienen. En Fiat Legal te asesoramos y damos respuesta a tus necesidades. Si te encuentras en cualquiera de estas opciones, podemos ayudarte. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn como @Fiat Legal y como @Quetzal López.